¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. Charlotte Jovine y quien les habla, Boris de León, les damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el licenciado Luis Sousa Duverger, quien es experto en Derecho Corporativo y Mercados Financieros, y con quien hablaremos sobre un tema muy interesante, particularmente para las empresas en su práctica comercial y en su organización. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Boris. Muchísimas gracias, Charlotte, por esta invitación a su programa Panorama Legal. Yo muy agradecido y honrado de estar aquí con todos ustedes y los televidentes. Mira, Luis, para nosotros es un honor contar contigo en el programa, ya que Luis Sousa se perfila como uno de los abogados que más se proyecta a nivel del desarrollo del ejercicio profesional. Es uno de los jóvenes más destacados y realmente nos complace mucho tu presencia en el día de hoy. Igualmente, muchas gracias. Luis, el tema del derecho corporativo es un concepto que muchas personas desconocen, pero que es muy importante a la hora de una persona iniciar un negocio y constituir una empresa. ¿Cómo podríamos definir el concepto de derecho corporativo, gobierno corporativo? Sí, muy bien, gracias, Boris. Gobierno corporativo hay que entenderlo desde básicamente dos perspectivas. Uno puede hablar de gobierno corporativo procedimental y gobierno corporativo estructural. Gobierno corporativo estructural se refiere al comportamiento de los entes o actores que confluyen, que conviven dentro de la empresa. Y el procedimental se refiere a la relación entre los distintos órganos dentro de la empresa. Gobierno corporativo viene siendo el desarrollo de políticas, de herramientas, de mecanismos que buscan alinear los intereses de estos actores que forman parte de la empresa, que son los accionistas, los directores que forman parte del consejo de directores y los ejecutivos, y así lograr una mayor estabilidad de la empresa a largo plazo, una mejor eficiencia y una mejor transparencia, que ese es un concepto muy importante en materia de gobierno corporativo y en materia de derecho comercial en general y de las empresas. Okay, muy bien. Entonces, ¿qué pretende resolver el gobierno corporativo? ¿Cuál es, vamos a decir concretamente, qué pretende resolver? Sí, dentro de una empresa, como ya hablábamos, existen distintos actores. Y lo que se da dentro de una empresa es lo que se conoce en la literatura especializada como el problema de agencia. El problema de agencia ocurre cuando un accionista minoritario debe de, aunque tenga los mismos derechos que un accionista mayoritario, pero no tiene la misma facultad de decisión o la fuerza de decisión que tiene ese accionista mayoritario. Pues ahí ocurre ese problema de agencia, porque los derechos del accionista minoritario pueden verse mermados a los intereses de los accionistas mayoritarios. Pero también se da el problema de agencia cuando los accionistas delegan la supervisión de la empresa a un consejo de directores, porque el consejo de directores maneja cierta información que los accionistas pues no manejan. Ahí ocurre también un problema de agencia. También ocurre un problema de agencia cuando el consejo de directores delega en los ejecutivos el manejo del día a día de la empresa. Pues bien, todo ese problema de agencia en estas distintas fases o partes de la estructura de una empresa genera al mismo tiempo una asimetría de la información. Bueno, el gobierno corporativo viene a resolver ese problema básicamente, a resolver el problema de la asimetría de información, tratando de canalizar las informaciones que son necesarias para, por una parte, y de manera tradicional así ha sido, proteger los derechos de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, pero, y que ha sido la evolución de este concepto, proteger también a lo que se ha denominado como grupos de interés, que son en inglés los stakeholders, que son también un elemento muy importante en el tema de gobierno corporativo actual y de hoy en día. Excelente. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el concepto del gobierno corporativo a lo largo del tiempo? Es una muy buena pregunta porque
Actualmente el gobierno corporativo tiene mucho auge, es un concepto que está en boga. Sin embargo, no es un concepto nuevo. Gobierno corporativo se viene desarrollando principalmente a partir de los años 70, cuando el New York Stock and Exchange Commission pues dictó una serie de políticas que debían de cumplir las empresas que querían participar en esa bolsa de valores de Nueva York. Pero antes de eso, por ejemplo, hubo empresas que existieron en el siglo XVI y XVII que implementaron cuestiones que podrían asemejarse como a derecho corporativo, aunque así no se le llamaba aún. El concepto de gobierno corporativo surge en los años 70, como ya comentaba, y fue entonces evolucionando la década de los 80 y de los 90, principalmente por la participación de los inversionistas institucionales. En los años 80, por ejemplo, hubo una gran participación de estos inversionistas institucionales en las empresas. Inversionistas institucionales se refiere, por ejemplo, a los fondos de pensiones, que para maximizar su ganancia y las pólizas para las pensiones de aquellos que cotizan, pues invierten en distintas ramas, incluyendo acciones en empresas. Pues bueno, estos inversionistas institucionales empezaron a invertir en las empresas que se cotizaban en la bolsa de valores, y pues empezaron a exigir un mejor desempeño de los directores, de los ejecutivos de esas empresas. Eso fue en los años 80. Ahí iniciaron una serie de demandas. Los jueces en Estados Unidos pues empezaron a desarrollar lo que es el concepto que hoy se conoce como de director independiente, que es un elemento fundamentalísimo en materia de gobierno corporativo. Ya en los años 90, estos inversionistas institucionales empiezan a desarrollar guías, a desarrollar códigos de buenas prácticas. Pero lo más importante es que en la década del 2000 ocurren una serie de escándalos. Enron, WorldCom, Parmalat en Italia. Una serie de empresas muy importantes que colapsaron. Pues bueno, el colapso de esas empresas generó en la sociedad una gran inquietud. La sociedad empezó a demandar responsabilidades, ¿verdad? Pues esas responsabilidades provocaron, esa demanda de la sociedad provocó un gran interés en todo el tema de gobierno corporativo en el año 2000 y en los años subsiguientes. Pero también en el año 2008 o mediados de 2007, cuando ocurre la crisis financiera internacional que inicia en los Estados Unidos, pues esto ahonda más en ese interés de la sociedad en que el concepto de gobierno corporativo pues sea asimilado y sea asumido como algo serio por todas las empresas. Para abundar un poquito más sobre el desarrollo de este concepto, hay que decir que en un inicio, de manera tradicional, se hablaba de gobierno corporativo desde la perspectiva de proteger los derechos de los accionistas, como hablábamos anteriormente. Pero que ahora esta intención de protección de los derechos ha ido desarrollándose o dirigiéndose hacia otras personas que son considerados grupos de interés de la empresa. ¿Y quiénes son estos? Son los suplidores de la empresa, los empleados de la empresa, los acreedores, el gobierno, la comunidad en general. Por eso el gobierno corporativo va muy de la mano con el tema de responsabilidad social de la empresa. Entonces, esto es más o menos las últimas tendencias de por dónde va el concepto de gobierno corporativo, en virtud de todos estos escándalos financieros y de la actualidad en el derecho internacional, básicamente. Ok, excelente. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal. En esta oportunidad estamos compartiendo con Luis Sousa, abogado experto en Derecho Corporativo y Financiero. Comentábamos en el segmento anterior sobre el gobierno corporativo, esa serie de reglas que dominan, digamos que las prácticas de las empresas, que inicialmente, como decía Luis, digamos que se concentraba en la protección de los accionistas minoritarios, pero ya luego pasó a ser un conjunto de reglas que favorece la relación de la empresa con grupos de interés que podrían ser inversionistas,
sus empleados, incluso suplidores o vinculados. Digamos que puede sintetizarse en ese conjunto de reglas para mantener una buena, un buen perfil o una buena relación de la empresa. Y eso nos lleva a preguntar, para que la población comprenda mejor, ¿cuál es la importancia del gobierno corporativo? O sea, ¿por qué a la empresa pequeña de 5 empleados le conviene tener un sistema de gobierno corporativo? ¿Por qué sería un valor agregado de esa empresa tenerlo? ¿Y por qué sería entonces un perjuicio o algo negativo el prescindir totalmente de ese tipo de reglas? Claro, es una muy buena pregunta porque cada quien tiene aquella duda de, bueno, ¿por qué me convendría a mí, yo siendo una empresa pequeña, una empresa familiar, como aquí es muy popular, casi todas las empresas son familiares? ¿Cuáles son los beneficios de implementar estas políticas de gobierno corporativo, estas buenas prácticas? Pues bien, lo primero que hay que decir es que un buen gobierno corporativo en una empresa facilita el financiamiento de dicha empresa. Es decir, para un banco es muy importante tomar en cuenta las políticas que existen de gobierno corporativo dentro de una empresa para financiar dicha empresa. Y si esa empresa pretende en el futuro, ya sea lejano o cercano, cotizar en bolsa, una buena estructura de gobierno corporativo incentiva y le da confianza al inversionista, ya sea internacional o nacional, en invertir en dicha empresa. ¿Por qué? Como hablábamos en el otro segmento, gobierno corporativo permite o facilita la transparencia dentro de una empresa. El flujo de comunicación es mayor cuando existen estas políticas, estas herramientas de gobierno corporativo. Básicamente cuando se establecen los mecanismos de comunicación entre los ejecutivos, entre los directores, que a su vez le pasan esa información a los accionistas o inversionistas en caso de entidades que coticen en bolsa. Otro elemento muy importante y que poca gente toma en cuenta es que las políticas de gobierno corporativo le dan confianza a aquellas otras empresas que pretenden realizar una fusión o una adquisición de las acciones de otra empresa existente. Es decir, una empresa que vaya a comprar las acciones de otra empresa o que se vaya a fusionar con otra empresa, toma muy en cuenta si la empresa objeto de la fusión o de la adquisición de sus acciones tiene un gobierno corporativo claro, tiene un buen gobierno corporativo según lo establecen las guías internacionales, los códigos internacionales de buenas prácticas. Esto es básicamente las razones de por qué un buen gobierno corporativo permite o incentiva o ayuda a que una empresa pues tenga una mejor imagen ante la sociedad, por supuesto, porque una empresa que sea transparente, una empresa que tenga una buena comunicación, una empresa que sus accionistas tengan sus derechos verdaderamente salvaguardados, pues es una empresa que usualmente, por no decir casi siempre, tiene una muy buena imagen ante la sociedad, porque es una empresa sostenible, es una empresa que tiene futuro a largo plazo. Básicamente esos son los elementos quizá más importantes de por qué un buen gobierno corporativo dentro de una empresa debe ser implementado. Ok, muy bien, pero me surge la inquietud. Ya dentro de este conjunto de reglas que conforman el gobierno corporativo, se presenta una discusión sobre normas vinculantes y normas no vinculantes, regulación y autorregulación, porque en principio esas normas de gobierno corporativo las impone la misma empresa. Entonces, quisiéramos que expliques a la población cuál es esa discusión, en qué consiste el tema de la regulación de la empresa y de la autorregulación de la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Hay algunas empresas que son reguladas por otros organismos. ¿Cuál es el valor que puede tener esa norma que no es vinculante? Para nosotros comprender más acabadamente el tema. Claro. Sucede que las buenas prácticas de gobierno corporativo, por lo menos desde el ámbito internacional, y de hecho es la posición que han asumido países como Reino Unido, han optado por la autorregulación, el principio de autorregulación. Eso significa que las buenas prácticas de gobierno corporativo vienen establecidas en códigos o en guías. Es decir, que su cumplimiento no es obligatorio.
Es un cumplimiento voluntario por parte de las empresas. ¿Qué permite esto? Esto permite una gran flexibilidad, porque nosotros sabemos evidentemente que las empresas pues difieren mucho una de otra. Nosotros somos totalmente diferentes, pues así mismo son las empresas. Las empresas hay algunas que son familiares, hay empresas que son cuyo accionista mayoritario es el Estado, hay empresas que se desenvuelven en un ámbito del mercado como el financiero que tiene una particularidad muy específica. Bien, en ese sentido, cuando uno tiene guías o códigos de buenas prácticas de gobierno corporativo que no son vinculantes, te permite esa flexibilidad de asimilar o de implementar aquellas prácticas que tú consideres como empresario que son factibles e idóneas para tu negocio según su naturaleza, según su tamaño, según su complejidad. Aquí hay que destacar un concepto en esta parte de la autorregulación y el soft law o leyes blandas, como se le llama, que son las leyes no vinculantes o normas no vinculantes, que en gobierno corporativo se utiliza mucho, que es el comply or explain. ¿Qué significa eso? Cumplir o explicar. Por ejemplo, en Reino Unido existen las recomendaciones de Cadbury. En el año 92 fueron dictadas por Cadbury esas recomendaciones sobre gobierno corporativo. Uno, como empresa, puede asumir el cumplimiento de todas esas disposiciones de las recomendaciones de Cadbury. Pero si uno no las asume, en virtud, como decíamos ahorita, por mi naturaleza, por mi complejidad, que quizá no lo amerite, yo soy una empresa pequeña, pues entonces yo tengo que explicarle a la autoridad por qué yo no estoy cumpliendo con esa norma. Es decir, yo no estoy obligado a cumplir con la norma, pero tengo que explicar y dar las razones, por supuesto, razones valederas, de por qué yo no estoy cumpliendo con la norma. ¿Por qué? Porque eso va a influir en mi imagen empresarial, en mi reputación corporativa. Es el caso distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde sí hay una ley vinculante sobre el gobierno corporativo que está establecida en la Sarbanes-Oxley del año 2002. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay una ley que manda una estructuración mínima de gobierno corporativo, ahí yo tengo una capacidad superior de exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre el gobierno corporativo. Pero aquí hay un problema que también se debe resaltar, que es el concepto de one size fits all. Recuerden que nosotros decíamos que cada empresa es distinta. Claro. Pues en este contexto de las normas vinculantes sobre el gobierno corporativo, se parte de la idea de que el mismo size le aplica a todas las empresas. Y eso no es necesariamente así. Y por eso es que se da esta discusión, esta disyuntiva, porque hay una parte de la literatura especializada que considera que lo más adecuado es que las normas de gobierno corporativo estén consagradas en una ley vinculante, pero hay otra parte de la doctrina que considera que las normas de gobierno corporativo deben establecerse a modo de principios para que sea la propia empresa, en virtud de la autorregulación, que implemente las normas o las buenas prácticas de gobierno corporativo que le sean más adecuadas. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a ver cuáles son las referencias internacionales en materia de gobierno corporativo. Bien amigos, estamos de regreso con nuestro invitado Luis Sousa Duverger. Bien, estábamos viendo de que mencionas varios países donde han implementado este gobierno corporativo. ¿Cuáles son las referencias internacionales en materia de gobierno corporativo aquí en República Dominicana? Sí, bien, resulta que existen distintas instituciones internacionales que se encargan de estudiar distintas vertientes relacionadas con el gobierno corporativo. Por ejemplo, tenemos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, o la ODCE, como se diga en inglés. Esta institución, pues, ha desarrollado una serie de principios sobre el gobierno corporativo que son fundamentales, porque son la referencia para muchos países que forman parte de esta organización, pero también de países que no forman parte de ella. En el año 99 ellos dictaron por primera vez estos principios de gobierno corporativo
que han sido ahora, en el año 2004 fueron renovados o actualizados, y que hubo una actualización muy reciente que fue publicada en julio de 2015. Esta organización es quizá la que se refiere al gobierno corporativo en términos generales, para las empresas en sentido general. Ahora, en el ámbito, por ejemplo, bancario, nosotros tenemos a la Comisión de Basilea, la Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea, que es parte del BIS, que es el Bank for International Settlements, o el Banco para de Inversiones Internacionales. ¿Qué sucede aquí? Esta comisión es muy importante principalmente para la República Dominicana porque es la que la Junta Monetaria ha tomado como referencia para el desarrollo, por ejemplo, del reglamento de gobierno corporativo en el área bancaria. Esta institución, la Comisión de Basilea, el Comité de Basilea, pues emitió por primera vez en el año 2006 los principios de gobierno corporativo para el sector bancario, que fueron luego actualizados en el año 2010 y a su vez que han sido actualizados actualmente en julio del 2015. Eso es en cuanto a, por decirlo de alguna manera, la OCDE en cuanto a empresas en general, Comité de Basilea en cuanto al sector bancario, pero también en otros ámbitos del sector financiero como seguros, como pensiones, como valores. Existen también instituciones internacionales que de alguna u otra forma también han desarrollado buenas prácticas o han diseñado buenas prácticas sobre gobierno corporativo, como es la IOSCO o el Instituto Internacional de Comisión de Supervisiones de Valores, la IAIS, que se encarga sobre el sector seguros, y la AIOS, que se encarga sobre el sector de pensiones. Es decir, todas estas instituciones internacionales son las que nos sirven de referencia, tanto a nosotros como a los países en general, para desarrollar las políticas de gobierno corporativo que van a ser implementadas de manera local o de manera nacional. Ok, muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentran consagradas esas leyes directas en materias o normas del gobierno corporativo? Bueno, aquí en República Dominicana, así como en el ámbito internacional está como subdividido en renglones, bueno, empresas en general, sector bancario, sector seguro, sector valores y pensiones, etc. Pues en República Dominicana tenemos más o menos el mismo caso, porque la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, 47908, contempla disposiciones de gobierno corporativo, pero básicamente en cuanto a la protección de los derechos de los accionistas. Por ejemplo, en el área del sector bancario tenemos evidentemente la Ley Monetaria y Financiera, que en su artículo 55 se refiere a gobernabilidad interna. Ese artículo 55 es el que ha servido como base para que la Junta Monetaria, como hablábamos ahorita, haya dictado el reglamento de gobierno corporativo de las entidades de intermediación financiera, que son, en términos generales, los bancos. Aunque va más allá, la entidad de intermediación financiera no son solo los bancos, pero bueno, en términos llanos es así. Que de hecho ha sufrido una modificación muy reciente, ahora en el año 2015. En cuanto al ámbito del sector de valores, nosotros tenemos el decreto 66412, que es el reglamento de aplicación de la ley del mercado de valores, la ley 1900, que contempla también disposiciones de gobierno corporativo para el ámbito de valores. En el ámbito del sector pensiones, la CIPEN, la Superintendencia de Pensiones, dictó una resolución, también la resolución 355.3 en el año 2013, que se refiere a gobierno corporativo en el sector de las AFP, exactamente. Fíjense que hay algo muy importante que hay que destacar, y es que el sector seguro pues no tiene una normativa específica de gobierno corporativo, y eso es algo a estudiar y analizar, porque el sector seguro es parte del mercado financiero de República Dominicana y en términos generales de todo el mundo, pero aquí en nuestro país pues no existe una norma concreta de gobierno corporativo para el ámbito de seguros. Es correcto. ¿Cuáles empresas usted considera que necesitan
obligatoriamente este mecanismo de gobierno corporativo? Esa es una buena pregunta porque se relaciona con la parte de nuestro primer segmento cuando hablábamos de que, bueno, existen distintos tipos de empresas que son diferentes en su naturaleza, su complejidad. Y hay muchas empresas que quizá consideren, bueno, somos una empresa muy pequeña, somos una empresa familiar y, bueno, quizá no necesitemos gobierno corporativo, pero no. Las normas de gobierno corporativo en el ámbito internacional y, de hecho, en el ámbito también local en República Dominicana, son aplicables para todas las empresas. Es decir, todas las empresas debieran tener estructuras adecuadas de buen gobierno corporativo, por todas las razones que nosotros hablábamos al inicio de este programa, pero también tomando en cuenta, evidentemente, cuáles son las estructuras de gobierno corporativo que más beneficien a tu entidad, atendiendo a tu complejidad y atendiendo a tu naturaleza. Es decir, nosotros sabemos que existen empresas, por ejemplo, donde el Estado es el accionista mayoritario. Nosotros sabemos que hay empresas que se desenvuelven en un ámbito del mercado que es sumamente técnico como el financiero, como hablábamos ahorita. Sabemos también que en el mercado existen empresas que son de estructura esencialmente familiar. Bueno, todas esas empresas tienen características específicas que el gobierno corporativo le da una respuesta para incentivarnos, para salvaguardar, para garantizar su estabilidad a largo plazo. Por lo tanto, nosotros entendemos que el gobierno corporativo es aplicable para todas las empresas, independientemente de su tamaño, independientemente de su complejidad. Por supuesto, siempre y cuando esas políticas de gobierno que deseen implementarse, pues respondan a la realidad de la empresa de que se trate, evidentemente. Ok, vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida regresamos con este tema tan interesante sobre el gobierno corporativo y la presencia del licenciado Luis Sousa. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, esta vez compartiendo con el licenciado Luis Sousa sobre el tema del derecho corporativo, el gobierno corporativo, porque el derecho ya es una rama más general. El gobierno es específicamente el conjunto de reglas que, digamos, que regulan las relaciones de las empresas, correcto, tanto a nivel interno con sus empleados, suplidores, como a nivel externo con grupos de interés, organismos reguladores. En el segmento anterior, Luis nos comentaba sobre la importancia del gobierno corporativo a nivel general en cuanto a su aplicación en diversos sectores nacionales, como el sector bancario, el sector de las administradoras de fondos de pensiones, entre otros. Pero específicamente en cuanto a las entidades de intermediación financiera, entiéndase asociaciones de ahorros y préstamos, bancos, ¿qué tan importante viene siendo el gobierno corporativo, el contar con ese conjunto de reglas bien estructuradas de gobierno corporativo? Nosotros estamos en un país donde hace menos de una década se presentó una situación difícil, económica, vinculada a varias entidades de intermediación financiera que entraron en crisis. Entonces, quizás sería bueno que nos digas tu opinión sobre si una buena estructura de gobierno corporativo hubiese ayudado a evitar ciertas situaciones que se presentaron, o si producto de esa crisis financiera la regulación del gobierno corporativo es más rigurosa en ese sector bancario. ¿Cuál es la situación en general para que la población sepa? Porque el banco en sí es una institución que tiene una gran delicadeza en cuanto a su función económica en la sociedad, ya que uno básicamente deposita sus ahorros en esas instituciones, sí, para tener una comprensión de la importancia de ellas en el marco del mercado dominicano. Sí, el gobierno corporativo en el sector financiero, en este caso muy específico del sector bancario, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en el negocio financiero, en el negocio bancario, existe un factor que es el factor o principio de confianza.
Una buena estructura de gobierno corporativo en un banco genera confianza en el depositante, genera confianza en la sociedad en general. ¿Por qué? Por lo que hablábamos en un principio de que el gobierno corporativo incentiva o fortalece la transparencia dentro de una entidad comercial, de este caso, una entidad de intermediación financiera. Y es excelente que tú hayas tocado el tema de las crisis bancarias. ¿Por qué? Porque precisamente la crisis financiera internacional que inició a mediados del año 2007 en Estados Unidos, uno de los elementos fundamentales que se tomaron como base para explicar de alguna manera el por qué ocurrió esta crisis fue precisamente una mala aplicación del gobierno corporativo en esas entidades de intermediación financiera de los Estados Unidos. ¿Por qué? Gobierno corporativo en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, tiene una misión muy especial y es la misión de la gestión y administración del riesgo. El riesgo en una entidad financiera es un elemento sumamente importante y que debe ser gestionado de la manera más correcta posible, evidentemente. Una entidad de intermediación financiera debe de velar o identificar cuáles son los riesgos que tiene X o Y producto de los que oferta, cuáles son los riesgos, por ejemplo, riesgo crediticio de que cuando emita un préstamo, pues quien haya sido beneficiado del préstamo no se lo pague. Es decir, hay una serie de riesgos que deben de tomarse en cuenta. Y el gobierno corporativo es quizá la herramienta más importante, la herramienta fundamental para la gestión del riesgo. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la situación inició básicamente, hubieron muchísimos factores, pero uno de los factores más importantes fue que las personas que generaban estas hipotecas subprimes o hipotecas basura recibían un incentivo por el mero hecho de generar la hipoteca, sin importar si quien recibía la hipoteca tenía capacidad para pagar, etcétera, etcétera. Por el simple hecho de generar la hipoteca ya recibía un incentivo que era una comisión. Claro. El gobierno corporativo combate ese tipo de cosas, porque el gobierno corporativo, entre los elementos que establece, entre los elementos que pueden ser utilizados, está precisamente el tema de la remuneración. Remuneración de los ejecutivos, remuneración de las personas que toman decisiones clave en la empresa, remuneración de los directivos, remuneración en sentido general. Si se hubiese aplicado las buenas prácticas del gobierno corporativo en cuanto a la remuneración en esas entidades que fracasaron o que colapsaron en los Estados Unidos, quizá no hubiésemos vivido esta situación de crisis financiera internacional, ¿verdad? Claro. Esa es una de las razones por las cuales gobierno corporativo es muy, muy importante en el ámbito bancario. Porque cualquier situación de desconfianza, por más mínima que sea, puede provocar un riesgo sistémico. La confianza en el sistema es fundamental y gobierno corporativo en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, viene a proteger, viene a profundizar esa confianza, porque da las herramientas necesarias para la transparencia. Y cuando un negocio es transparente, pues evidentemente que tú confías en ese negocio, porque sabe a ciencia cierta qué está ocurriendo. Aparte de que el gobierno corporativo es también una herramienta fundamentalísima para el proceso de supervisión por parte de las autoridades. Es decir, un banco que tenga un buen gobierno corporativo ayuda a que la tarea del supervisor, que en este caso sería la superintendencia de banco, pues sea realizada de manera más idónea y más concreta. Por eso en República Dominicana actualmente existe un proyecto que se está discutiendo, que es el proyecto de reglamento de gestión integral del riesgo, que será dictado muy pronto, esperamos, por la Junta Monetaria. Y uno de los elementos que toma ese reglamento para determinar el nivel de supervisión sobre una entidad de intermediación financiera es el resultado que demuestre de sus informes de gobierno corporativo que se dictan anualmente. Es decir, gobierno corporativo es indudablemente un elemento fundamental del mercado de lo monetario, del mercado de lo financiero. ¿Y cuál es la situación ya para finalizar, de las empresas familiares? Digamos que ese conglomerado de empresas que constituye la mayoría de las empresas de República Dominicana, que son empresas conformadas por pues los esposos, los hermanos, padre e hijo,
que inicialmente, así como hay muchas que son muy grandes, hay otras que empiezan pequeñas, y luego se convierten en medianas y luego pues van desarrollándose conforme el paso del tiempo. ¿Esas empresas también necesitan el gobierno corporativo? Sí, claro que sí, claro que lo necesitan. ¿Por qué? Las empresas familiares enfrentan los retos que cualquier empresa que no sea familiar pues enfrenta. Es decir, si el gobierno corporativo es bueno para una empresa que no tiene ese elemento de la familia, pues en una empresa familiar resulta muchísimo más necesario implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo por ese preciso elemento, el elemento de la familia. ¿Por qué? Porque la familia en una empresa, en República Dominicana, por ejemplo, la mayoría de las empresas son de naturaleza familiar. El 60% de las empresas, de todas las empresas familiares, son dirigidas por la primera generación. Menos de un 20% son dirigidas por la segunda generación. Y menos de un 5% son dirigidas por la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa eso? Que la empresa familiar está teniendo problemas para mantener su estabilidad, para mantener su vigencia en el tiempo. Pues gobierno corporativo viene a resolver ese problema de las empresas familiares para que puedan trascender en el tiempo. Porque lo más difícil es uno tener una empresa familiar donde el papá o el abuelo, que es el cabeza de familia, toma todas las decisiones de la empresa y ahí no hay ningún problema. El problema inicia o el asunto se complica cuando vienen las próximas generaciones. Vienen los hijos, vienen los primos, vienen los sobrinos a formar parte de la empresa. ¿Cómo se maneja esa complejidad? Pues esa complejidad de nuevos integrantes de la familia que son empleados o no de la empresa. ¿Cómo se maneja la complejidad de tener empleados que no son de la familia o ejecutivos que no son de la familia? Pues existen herramientas de gobierno corporativo que vienen a lidiar con esas situaciones. Por eso, gobierno corporativo en empresas familiares, evidentemente que también es aplicable y son muy necesarias. Claro que sí, claro que sí. Bien amigos, hemos llegado al final de su programa. Gracias a nuestro invitado especial, el licenciado Luis Sousa, por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y si quieren saber un poco más del tema, escríbanos en nuestros correos, redes sociales. Ahora vamos a pasar al segmento de la licenciada Ana Nolasco. Muchas gracias. Muchas gracias Charlotte y Boris y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy en tu segmento Consejos y Novedades trataremos el tema de la seguridad social en nuestra segunda entrega, donde trataremos lo que es el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales. El seguro familiar de salud comprende todo lo que es el tratamiento de enfermedades, rehabilitación del enfermo, el embarazo, parto y cualquier otra consecuencia. Este seguro no comprende los tratamientos derivados de accidentes de tránsito ni los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ya que están cubiertas o por la ley de riesgos laborales o por la ley de tránsito. El seguro familiar de salud es obligatorio y universal. Todos los empleadores deben de tener este seguro. Los afiliados que gozan con una entera libertad de poder elegir qué prestadora le brindará los servicios. Usted, luego de que tenga un año cotizando en la que le haya tocado o en la que usted haya caído, debe de solicitar o puede un cambio. En otro orden, el seguro de riesgos laborales tiene como propósito prevenir y cubrir los daños ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Este comprende toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión o consecuencia del trabajo que presta a su empleador, obviamente. Incluye los tratamientos por accidentes de tránsito en horas laborables hacia la ruta del trabajo y desde el centro del trabajo. El afiliado tiene un plazo de 5 años a partir del accidente de trabajo para que pueda solicitar este seguro. Este se financia totalmente por la parte del empleador, con una contribución de 1.2% de lo que cotiza el empleador.
El empleador es el responsable de los daños y perjuicios causados al afiliado cuando, por incumplimiento de la obligación de inscribirlo, de notificar los salarios efectivos o por los cambios de esto, pierda este seguro y debe de pagar las indemnizaciones del lugar para que éste pueda o se le pueda brindar este subsidio. Las sanciones y el incumplimiento que tenga el empleador, no solamente de este tipo de seguro, sino por todas las leyes y seguridad social en general, tiene unas multas y también puede tener prisiones porque se considera un delito. Esta multa puede ir desde el 5% de lo que esté pagando en el momento hasta un 50% en relación con el anterior. Cuando se ve que ya ha faltado varias veces a este tipo de situaciones por el no pago o por cualquier otra situación. En caso de que el empleador te esté cotizando por debajo de tu salario real o no te tenga inscrito en la TCS, tienes derecho a exigirlo. Es un derecho que se está causando daño porque eso te puede ir en perjuicio de tu fondo de pensiones y también de cualquier otro beneficio que tenga la ley para ti. Yo te recomiendo que te dirías al DIDAP para que investigues con cuánto te están cotizando en el momento y puedas hacer cualquier tipo de reclamación. Recuerda seguirnos en las redes sociales, nos puedes escribir cualquier tipo de inquietud que tengas y te esperamos aquí en una próxima entrega. Muchas gracias.